Buenos días, bienvenidos a su programa Contigo Mujer, una iniciativa de la TV Legislativa de la Asamblea Nacional para dar a conocer los deberes y derechos de las mujeres en nuestra sociedad. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través de Canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden seguir por nuestro sitio web en vivo.asambleanacional.gov.es. Hoy en Contigo Mujer hablaremos sobre estrategias de prevención contra la violencia de género. Contaremos con la presencia de la doctora Susana Valareso, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer CEPAM, con quien despejaremos varias inquietudes sobre este importante tema. Aquí iniciamos. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos o la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. La violencia de género es un fenómeno psicosocial grave y complejo que está presente en todas las sociedades, sin depender de su desarrollo ni de su cultura. Podemos considerarla como la manifestación violenta más extendida en todo el mundo. En el siguiente reportaje que hemos preparado para ustedes conoceremos más sobre este importante tema. Las causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la discriminación de género, las normas sociales y los estereotipos de género que las perpetúan. Sin embargo, la mejor manera de contrarrestar la violencia de género es prevenirla tratando sus orígenes y causas estructurales. La prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la educación de los niños y niñas que promueva las relaciones de respeto y la igualdad de género, ya que se trata de una época crucial durante la cual se forman los valores y normas relativas a la igualdad de género. Es importante que desde el hogar y los espacios públicos sean más seguros para las mujeres y niñas, procurar la autonomía económica y la seguridad de las mujeres y aumentar la participación de las mismas, tanto en su poder de decisión, en el hogar, las relaciones sociales, así como en la vida pública y la política. Según el estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la mujer, podemos encontrar algunas recomendaciones. Promover respuestas de prevención primaria. Desarrollar, ejecutar y evaluar programas destinados a la prevención primaria de la violencia y de la violencia sexual infligida por la pareja. Convertir los espacios físicos en lugares más seguros para la mujer. Promover la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres. Incrementar la capacidad y establecer sistemas de recopilación de información para vigilar la violencia contra la mujer. Apoyar las investigaciones sobre las causas, las consecuencias y los costos de la violencia contra la mujer y sobre medidas de prevención eficaces. Incrementar el apoyo a programas destinados a reducir y responder a la violencia contra la mujer. La violencia de género es una realidad muy incómoda, por lo que hay que prestar mayor atención al modo de generar contenidos que despierten la conciencia de la población sobre la desigualdad y la violencia de género. El correcto monitoreo y la amplia difusión del problema son requisitos imprescindibles para su erradicación. Ante la violencia de género es necesario romper el silencio y denunciar estos casos de violencia. Según datos de las unidades especializadas del Consejo de la Judicatura, de enero a noviembre de 2015 se han presentado más de 2.000 casos de violencia. De estas cifras, el 60% corresponde a violencia contra las mujeres, el 30% a familiares y el 10% a hombres. Es momento de nuestra primera pausa y ya regresamos con más aquí en este su espacio Contigo Mujer. Tienes derecho a saber. En el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 154, la persona que amenace o intimide a otra con causar daño que constituya delito a ella, su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que por antecedentes aparezca verosímil, la consumación del hecho será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos.
Esta mañana contamos con la presencia de la doctora Susana Valareso, directora ejecutiva de CEPAM Quito, con quien es interesante podemos hablar sobre la violencia de género. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos. La OMS ha calificado de la violencia de género básicamente como una pandemia mundial. ¿Cómo se estaría tratando este problema en nuestro país? Buenos días, bienvenida. Buenos días, antes que nada, muchas gracias por la invitación de la televisión de la Asamblea Nacional. Es un gusto para nosotros participar en estos espacios que den a conocer y profundicen el tema de la violencia de género. En efecto, no solo la Organización Mundial de la Salud, sino también en nuestro país se ha evidenciado la magnitud y profundidad de este tema. Tanto es así que en Ecuador por primera vez en 2011 elaboró la primera encuesta de relaciones laborales y violencia contra la mujer, en la que se encuentran aquellos datos que usted acaba de mencionar, que 6 de cada 10 mujeres han sido afectadas por algún tipo de violencia a lo largo de su vida. De esto, efectivamente, la violencia más generalizada es la violencia psicológica, seguida por la violencia física y la violencia sexual. Este es un problema que ha emergido en el escenario público en los últimos años, aunque siempre ha estado presente en el convivir familiar. Ha estado presente, pero de perfil totalmente bajo. No era una problemática social, porque ahora se la considera como una pandemia, pero no ha sido visibilizada el problema de la violencia de género, y en muchos de los casos ha permanecido en 4 paredes este problema, y no se ha profundizado, y más aún no ha existido políticas públicas que respalden los derechos de las mujeres. Exactamente, por eso. Hasta años muy recientes, hasta finalizar el siglo anterior, la violencia contra la mujer era tomada como un asunto de familia, en donde nadie debía involucrarse. Nadie podía meterse en el problema. Sí, eso tenía que resolver entre el hombre y la mujer. Muchas veces, con toda esta concepción que nos da la educación y la estructura de pensamiento de nuestra sociedad, en donde a la mujer le decía que ella tiene que estar callada, aceptar lo que le viene en el matrimonio, porque en el matrimonio debe tolerarse todas estas agresiones contra la mujer, y la mujer recibir resignadamente este tema. Incluso por el tema del qué dirá la sociedad de que existen problemas en casa. Claro, la presión social para ocultar el tema de la violencia era muy grande, sobre todo en los estratos altos de la sociedad, pero también a nivel de los estratos bajos. A las familias, a mujeres con las que nosotros trabajamos de sectores populares, por ejemplo, una de las cosas que hay que romper es la vergüenza y el miedo que ellas tienen para reconocer que ya están viviendo un problema. Y siempre se menciona el hecho de romper el silencio ante los casos de violencia. Incluso usted mencionaba que la violencia psicológica es la más común en la actualidad. Doctora, ¿qué avances hemos logrado en el Ecuador? Básicamente en normativas, en políticas públicas, porque hablamos de un tema social que preocupa en la actualidad, porque los índices siguen siendo altos. Antes de llegar a eso, permítame comentarle que el CEPAM es la institución más antigua que viene trabajando estos temas. Nosotros tenemos 32 años, y hace 30 años el CEPAM inició su primer departamento legal orientado a la defensa de las mujeres. Allí, cuando comenzamos a tratar y apoyar a las mujeres que demandaban nuestros servicios, nos dimos cuenta que la violencia es un tema mucho más complejo que lo que se pueda resolver en las cortes, en los juzgados. Ahí fuimos profundizando y conociendo la complejidad de este problema, que tiene hondas repercusiones en la autoestima de la mujer, en el convivir, en la articulación. Y no solo en la mujer, sino incluso de sus hijos, de sus familiares más cercanos. En general, de toda la familia. Ahí es que nosotros fuimos aprendiendo a que el tratamiento de la violencia necesita un apoyo integral, que tiene que ver con el sostenimiento de la autoestima, del empoderamiento de la mujer sobre todo, para que pueda
en buenas condiciones de enfrentar esta problemática de la violencia, que cuando están sumidas en el círculo de la violencia, las mujeres muchas veces no tienen capacidad ni voluntad para reconocer que tienen violencia, peor para poder denunciarla y sacarla fuera de este problema. Ese sería el primer paso, entonces reconocer que existe un problema en casa y que es necesario denunciarlo. Doctora, básicamente uno de los temas que se trata permanentemente cada año, justamente el 25 de noviembre, que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se habla de la tipificación del femicidio en el Código Orgánico Integral Penal, que sería uno de los principales avances en la normativa ecuatoriana. Bueno, ese es un hito más que hemos logrado las mujeres de organizaciones como la nuestra, pero también del conjunto de organizaciones que han estado alrededor del movimiento de mujeres. Yo creo que el primer marco legal que tuvimos en Ecuador para la defensa de los derechos de las mujeres fue la Ley 103, que se expidió en 1995 y que ha sido el marco en el cual hemos podido desarrollar todas las acciones que hasta este momento han venido ejecutándose. En el marco de la Ley 103 se crearon las primeras comisarías de la mujer, que al final llegaron a ser 36 en todo el país. Y luego con el COIP se trasladan de la Ley 103 todo el tema procedimental del tratamiento de la violencia de género en todas sus formas. Y es en el COIP en donde se logra como avances, porque la Ley 103, por ejemplo, no tipificaba el femicidio. Ha sido en este proceso de discutir el COIP, en donde se incorpora por primera vez la tipificación y por supuesto la consecuente sanción para el femicidio. Pero hablaríamos de que existe compromiso político de crear normativas que apoyen a las mujeres y garanticen sus derechos, porque se menciona de que esto del COIP sería un inicio. Bueno, el COIP es el marco legal. Para que se implemente el COIP necesita políticas públicas que complementen y que permitan el asumir integralmente la problemática de la violencia. Al respecto, en el país, en el año 2008 se creó el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, que tuvo una primera etapa que hizo una gran campaña de prevención, que no sé si recuerda, se refería al machismo en este caso, el machismo es violencia, pero luego ha tenido un proceso como de desarticulación del plan de erradicación de la violencia. ¿Y qué resultados ha tenido con este Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia? Bueno, la implementación de algunas políticas en los diferentes ministerios. Acabamos el día 22 de noviembre pasado, la semana pasada, se acaba de firmar el Pacto Nacional para la Erradicación de la Violencia, en donde por primera vez estuvieron juntos el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Sistema Judicial, la Defensoría Pública, el Consejo de Participación Ciudadana y nosotros por la sociedad civil. Un tema que tenía que haber sido desde un inicio, ¿no? El trabajo articulado con las diferentes instituciones del Estado para erradicar la violencia de género. Doctora, si nos vamos al tema de atención integral, ¿qué papel jugarían los psicólogos frente a este tipo de violencia contra las mujeres de manera en particular? Bueno, como le decía hace un momento, la violencia lo que genera en las mujeres es pérdida de la autoestima, desvalorización, porque parte del círculo de violencia es que los hombres agresores muchas veces comienzan por insultos, vejámenes, decirle a la mujer: tú eres gorda, nadie te va a querer, si no te quedas conmigo tú no tienes posibilidad de salir adelante. Y esto le afecta a la mujer mucho más cuando tiene hijos. La mujer se desespera porque las amenazas de su compañero es que le va a dejar sin recursos, etcétera, etcétera. Entonces,
Luego, una segunda etapa, los agresores lo que hacen es aislar a la mujer. Le prohíben que se relacione con las amigas, con la familia, de tal manera que la mujer comienza un proceso de autodestrucción, inclusive al sentirse agredida permanentemente por el agresor, que además está en su casa. Es allí cuando es necesario la participación de los psicólogos. Nosotros en nuestra institución, por ejemplo, tenemos un fuerte equipo de psicólogos que lo que hacen es varias cosas. Primero, aquello que los psicólogos llaman la atención en crisis, que es el primer momento en donde se aborda la problemática. Necesitan incluso más apoyo porque se encuentran, son personas muy, muy sensibles, incluso ya se sienten intimidadas, ¿no? Claro. Luego, el apoyo psicológico se traslada a fortalecer a la mujer para que ella, por sus propios medios, tome las decisiones, o de iniciar un divorcio, o de iniciar una terapia, de tal manera que se pueda reconstituir. No siempre los problemas de violencia terminan en divorcio, pero lo importante es que la mujer reconstituya su autoestima y de forma muy consciente y madura sepa los pasos que debe dar en función de salvar su vida, de recuperar aquellos dolores y aquellas afectaciones, aquellas heridas que le produce la violencia. A la mujer. Es momento de hacer una breve pausa y ya regresamos con más aquí en Contigo Mujer. El tema del día de hoy: ¿qué tipo de políticas, qué tipo de normativas, qué trabajo se está realizando en nuestro país para erradicar la violencia de género? Ya regresamos. Tienes derecho a saber. En el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 155, se considera violencia toda acción que consiste en maltrato físico, psicológico, sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en este su programa Contigo Mujer. Doctora, ¿cómo han evolucionado las políticas públicas en nuestro país? Usted mencionaba hace pocos minutos acerca de un Plan Nacional de Violencia de Género que se articuló hace pocos días por la Función Ejecutiva, Legislativa y otros organismos. Coméntenos aquello. Bueno, ese es el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Ecuador. Lo importante de este plan es que involucra a 8 ministerios que tienen que ver con diferentes aspectos que implican la violencia. Por ejemplo, está el Ministerio de Educación. Creemos que el tema de erradicar la violencia pasa porque en todo el sistema educativo se incluya el tema de prevención de la violencia como parte de la educación de los niños. ¿Debería ser tratado como un tema preventivo desde las instituciones educativas, doctora? Fundamentalmente. Luego está el Ministerio de Salud, que tiene todo este momento un área especializada y servicios de primera acogida para mujeres violentadas. Y luego está el Ministerio el MIES, está el Ministerio de Relaciones Laborales y así. Y también está el Ministerio de Justicia, que en la actualidad es el coordinador de este programa, de este Plan Nacional de Erradicación de la Violencia. Eso quiere decir que ahora las mujeres pueden ser parte de este Plan Nacional de Violencia para erradicar la violencia de género, y en este caso las instituciones del Estado podrán apoyar directamente el caso de esta mujer que es víctima de la violencia en su hogar. Incluso también se habla de que en el Ministerio de Relaciones Laborales habría también esos inconvenientes, de que muchas mujeres son víctimas desde su trabajo de violencia. Entonces claro, se habla de un trabajo conjunto que se busca es mermar esta problemática social. Eso es lo importante del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, que como decía hace un momento, ha estado un poco desarticulado, pero que ahora se trata de relanzarlo y hacer que todas las instituciones involucradas participen activamente y desarrollen a su interior políticas
para afrontar el tema de la violencia. Justamente aquí en la Asamblea hay un grupo parlamentario por los derechos de las mujeres creado con ese fin, sí, de apoyar directamente a las mujeres. ¿Esto también sería una iniciativa que permita fortalecer aún más este tema? Por supuesto, en el siguiente sentido. El Ministerio de Justicia lleva al momento la coordinación nacional del plan y el Ministerio de Justicia también a su interior ha elaborado un plan nacional de apoyo a los centros de atención y casas de acogida que existimos a nivel nacional, que en total somos 24 entre centros y casas, que este momento estamos haciendo la atención directa a las mujeres víctimas de violencia. En este sentido cabe destacar que la importancia de este plan, porque nosotros, como ya les decía hace un momento, tenemos una larga experiencia de abordar la problemática de la violencia. Y la creación de este plan en el Ministerio de Justicia ha sido reconocer toda la trayectoria de las organizaciones que no son del Estado, pero que hemos venido trabajando e incidiendo en políticas públicas para abordar la problemática de la mujer. Nuestros centros tienen toda una metodología para abordar la temática, y equipos interdisciplinarios que al momento son apoyados por el Ministerio de Justicia. Doctora, se hablaba de que básicamente hay un Plan Nacional de Violencia contra el Género y hay otras organizaciones que también manejan ciertas campañas de concientización. Desde la CEPAM, básicamente con tantos años de experiencia, ¿cómo se vienen trabajando con el tema de prevención y concientización para erradicar la violencia? Lo que yo le decía al final de la pregunta anterior es que dentro de las políticas nacionales y de este programa específico dentro del Ministerio de Justicia, lo que estamos nosotros encontrando es algunas dificultades procedimentales que tiene actualmente el COIP para abordar el tema de la violencia. Específicamente, los más grandes problemas que estamos afrontando en el momento actual es el abordaje de la violencia psicológica. En ese sentido, estamos entablando una relación con la Comisión de la Mujer y de los temas de género de aquí de la Asamblea, quienes están dispuestas a recoger estas observaciones para ir armando o ir incorporando ajustes al COIP, porque no necesariamente la legislación es expedita en todos sus aspectos, y en este caso todavía hay una serie de dificultades, por ejemplo, para definir cuándo y de qué manera y con qué profundidad existe la violencia psicológica. El otro problema que existe es que en el COIP la violencia psicológica es tipificada como un delito. Y también en el COIP se definen distintos niveles de violencia. Entonces, estos cambios que ustedes sugieren al Código Orgánico Integral Penal en materia de violencia, ¿sería más el tema de las acciones privativas? Sí, por supuesto, pero lo que encontramos nosotros es que no existe una correspondencia entre el procedimiento de un delito y la consecuente penalidad con diferentes niveles de violencia. Lo que está produciendo es que muchas mujeres no quieran iniciar un proceso si saben que su esposo, su compañero va a ser inculpado como un delito. Entonces, esos ajustes... Sanciones un poco más drásticas. Claro. Entonces. Pero en todo caso también este momento ya podemos contar con algunos ejemplos de sanciones que han sancionado la violencia psicológica con penas bastante altas. Doctora, ya cambiándole de tema, básicamente se hablan de que ya están implementadas las políticas públicas, hay normativas, hay campañas, hay programas, hay planes a nivel nacional para erradicar la violencia de género. Pero ¿qué hacer si una mujer es víctima de violencia? Porque puede pintarse de colores que hay la administración de justicia, pero ¿qué hacer como mujer si es víctima de violencia y que muchas veces hay el temor de hablar, el temor de denunciar o a dónde acudir?
Bueno, yo creo que en ese sentido esperamos que se reactive la campaña de prevención de la violencia a nivel nacional, en la cual lo que nosotros estamos pidiendo es que se difunda los servicios que hacemos a nivel nacional, centros como el CEPAM, que somos justamente los espacios en donde recibimos y acogemos a las mujeres, incluso antes de que ellas tomen cualquier decisión respecto a la ley, etcétera. El objetivo de nuestros centros es brindarle una atención integral a las mujeres, para lo cual tenemos equipos interdisciplinarios en donde, de acuerdo a las demandas de las mujeres, le damos una atención, un soporte psicológico, como decía hace un momento, que a veces es lo primero que necesita la mujer para ponerse entera, porque las mujeres llegan absolutamente heridas, sin autoestima, sin saber por dónde. Pero sería un primer paso que la mujer pueda, como yo lo menciono a cada instante, el romper el silencio y aceptar que hay un problema en casa y es necesario tomar decisiones y decir basta, hasta aquí. Voy a denunciar, necesito atención, porque no solo estoy causando daño a mi familia, estoy causando daño a mis hijos, incluso personalmente me estoy causando daño. Claro, nosotros aconsejamos, porque no solo hacemos atención, hacemos actividades de prevención como procesos de capacitación con mujeres en los barrios de Quito, por ejemplo, con los jóvenes en Esmeraldas. Tenemos distintos espacios de trabajo en donde lo primero que decimos es: nada justifica la violencia, y al primer síntoma de que existe violencia en la pareja, por favor no se quede callada, denuncie, porque no es justificable ningún tipo de violencia contra las mujeres. Queremos agradecer en esta mañana a la doctora Susana Valareso, directora ejecutiva de CEPAM Quito, con quien hemos podido analizar ampliamente el tema de la violencia de género. Como ustedes pudieron escuchar, existen normativas, pero aún es necesario ciertos cambios que deberían estar incluidos en los diferentes cuerpos legales. Existen organizaciones sin fines de lucro que han trabajado de manera permanente para apoyar a las mujeres de manera integral, pero es necesario que, pese a la normativa que exista, es importante que la mujer tome la decisión de denunciar y acabar con ese problema que ocurre desde casa. Romper el silencio y hablar, pues nos permitirá cambiar nuestra vida de manera importante y necesaria. Queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado un programa más aquí en su espacio Contigo Mujer. Observaciones, inquietudes o preguntas, ustedes lo pueden realizar a nuestro correo electrónico contigomujertvl@gmail.com. Que tengan un excelente día.